Bueno, pues ahora por fin ya vamos a empezar a trabajar con GitHub. ¿Qué es GitHub? GitHub es básicamente un servicio web en la nube que nos permite pues, tener nuestros repositorios pues eso en internet. En vez de estar trabajando en un repositorio local en mi ordenador, bueno, pues lo que voy a tener es que los repositorios van a estar almacenados en internet, en un servicio en la nube. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente meternos en GitHub, la página de github.com, y crearíamos nuestra cuenta si es que no la tenemos hecha ya. Si tenemos una cuenta ya creada, le daríamos a Sign In. Y si no tenemos cuenta, pues tendríamos que crearla pulsando en Sign Up. Cuando yo le doy a Sign Up, lo que me va a pedir son los datos típicos de correo electrónico, de un nombre de usuario que no esté ya acogido, no puede tener espacio y bueno, pues simplemente nos mandarán el típico captcha que tengo que rellenar, nos mandan una contraseña, una clave o algo que tenemos que pinchar a nuestro correo electrónico y ya con eso podríamos iniciar sesión. Si ya tenemos la cuenta creada, bueno, pues simplemente iniciamos sesión en el servicio. Aquí a la izquierda, bueno, pues tengo yo todos los repositorios que yo tenga creados. En principio, si creas una cuenta de usuario que se llame exactamente como tu propio usuario, por ejemplo en este caso, bueno, pues esto se utiliza como un perfil personal, es el repositorio que contiene tu propio perfil. Y normalmente se suele utilizar pues para darte un poco de publicidad, para que la gente lo vea y tal. Bueno, es simplemente un detalle que tengamos por aquí. Bueno, en cualquier caso, nosotros queremos iniciar nuestro repositorio en GitHub. Hay dos maneras de trabajar. Una sería, primero creo mi repositorio en local, en mi máquina local, y luego lo subo a GitHub. Pero para mí realmente la más cómoda es justo lo contrario, es empezar creando el repositorio en GitHub y luego descargándomelo a mi ordenador. ¿De acuerdo? Es decir, creo el repositorio en GitHub directamente y lo descargo a mi ordenador, donde yo voy a empezar a modificar los ficheros. Eso es lo que yo voy a hacer hoy. Primera cosa, le doy al botoncillo este que aparece aquí arriba a la derecha con un signo más y esto me permite crear mi repositorio. Un detalle, no puedo poner GitHub en español porque quitaron esa opción hace unos cuantos de años, solamente está disponible en inglés. Total, le doy a New Repository y tengo que añadir el nombre del repositorio que yo quiero crear. Mi recomendación, como siempre, es que le pongamos un nombre que sea descriptivo, un nombre que cuando yo lo vea rápidamente sepa de qué trata ese repositorio. Es decir, debería ser un repositorio, pues a lo mejor con el nombre en clave del producto o lo que sea. Por ejemplo, yo le voy a poner de nombre de repositorio borrar, que me parece que es un nombre muy descriptivo. Es decir, en cuanto termine esto, pues yo borraré este repositorio porque no lo quiero. Si necesito una descripción, pero esto no es obligatorio, bueno, pues la puedo añadir aquí. Y diría, por ejemplo, pues este es un repositorio de prueba. Siguiente cosa que debería indicar es si quiero que mi repositorio sea público o privado. Yo tengo varios repositorios que son privados porque, bueno, por cierto pudor realmente, pues tengo mi código para que solamente yo lo vea. Es útil para mí y no necesito que nadie más lo pueda ver. Pero en realidad nadie va a ponerse a mirar tu código, a nadie le importa. O sea que si eso es lo que te preocupa, que la gente pueda mirar o dejar de ver tu código, es una tontería. Pero si, bueno, si tengo un producto o un proyecto que sea secreto, que efectivamente estoy trabajando en él y quiero que a lo mejor en un futuro monetizarlo de alguna manera, un producto que sea comercial, pues yo pondría un repositorio privado. Pero normalmente, bueno, pues la mayoría de la gente pone repositorios públicos para cosas que son pruebas o simplemente para lo que se suele utilizar muchas veces GitHub, que es simplemente como portfolio en una entrevista de trabajo, en vez de decir, oye, pues mira, yo tengo tal nivel de programación en C almohadilla o Java o PHP o lo que sea, decir, oye, pues mira, te metes en este repositorio, miras este repositorio concretamente y ahí puedes ver cómo yo trabajo, qué tipo de proyectos hago, cómo hago la documentación, etcétera. Y eso solo va a ser posible si el repositorio es público. Si es privado, tengo que darle acceso a aquellas personas que yo quiero que lo puedan ver. Pero bueno, no pasa nada. Más cosillas que pueden ser más o menos interesantes. Cuando yo creo un repositorio en local, yo un git init, bueno, pues simplemente lo que hago es que creo el repositorio está vacío, no contiene nada. Bueno, lo que yo puedo hacer aquí es añadir un fichero readme.
README significa léeme, y se supone que en ese fichero, que todo el mundo espera que exista en un proyecto con Git, y en ese fichero lo que voy a encontrar es probablemente una pequeña descripción de qué es lo que se contiene, de qué va el proyecto, qué es lo que contiene el repositorio, en fin, información que sea más o menos relevante. Yo voy a decir que lo añada simplemente para que tengamos algo en ese repositorio inicial. Luego, aquí me aparece esta parte de por aquí que si quiero añadir un fichero git ignore. Git ignore lo único que hace es un fichero que empieza por punto, fijo que va a ser un fichero oculto, y yo puedo establecer alguna de las plantillas en función del lenguaje que yo utilice. Por ejemplo, si yo vengo por aquí y buscase Java, pues me generaría una plantilla especialmente para ficheros que yo no quiero que en ningún caso pertenezcan al, pues yo que sé, al repositorio, que en ningún caso se suban. Cosas que se suelen añadir en el fichero gitignore. Pues, por ejemplo, en el caso de los ficheros de un programa en Java, no tiene mucho sentido que los ficheros compilados, los .class que me genera el compilador de Java, los suba. Son ficheros en binario que siempre se pueden volver a generar simplemente haciendo un javac con el nombre del fichero Java, y por lo tanto no debería darme ningún tipo de problema. Y el volverlo a generar, digo. Y el subirlo, lo único que hago es, bueno, pues hacer que el repositorio tenga más ficheros, que sean más grandes, cuando en realidad tampoco aportan nada el subirlo. Otro tipo de fichero que se suele subir son ficheros de claves. Por ejemplo, en un proyecto que yo hice internamente para mí, bueno, pues no me di cuenta y subí una clave de producto de una de las API de Google Spreadsheet, ¿no? De la hoja de cálculo de Google. No me di cuenta, la subí y estuve en GitHub durante, pues yo qué sé, 4, 5, 6 días, ¿no? O sea, hasta que me di cuenta de que aquello estaba subido y, bueno, luego lo eliminé. Bueno, pues para evitar que se suban esos ficheros secretos, simplemente añadiría el nombre del fichero en una línea del fichero .gitignore. Si quieres lo añades, si no, pues no lo añades. Más cosas, por ejemplo, que se podrían añadir, pues ficheros de copia de seguridad, ficheros que sean de pruebas o cosas así, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que se estén subiendo también los cambios al repositorio. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada uno y que cada uno decida. Y la última cosa, bueno, yo no voy a añadirlo, ¿vale? La última cosa pues sería la licencia que va a tener mi repositorio. Fijaos, yo le doy y aquí aparecen varias licencias para elegir, de hecho aparecen bastantes licencias. ¿Cuál debería elegir? Pues depende de lo que tú quieras, claro. Si lo que tú estás haciendo es software libre, pues probablemente deberías elegir una licencia de software libre. Y deberías leer un poco sobre licencias para saber cuál es la licencia que se adapta a tus necesidades. Por ejemplo, pues podríamos poner que sea una GPL, o podríamos utilizar una LGPL, o una GPL2, o podríamos utilizar una licencia MIT. La MIT es una de las que aparecen por defecto, se convierte en software libre, pero cualquiera podría utilizar tu código para generar código cerrado, por ejemplo. Cosa que con la GPL eso no es posible. Si tu código es software libre, cualquier cosa que se haga con tu código seguirá siendo software libre. Tiene que seguir siendo software libre porque la licencia lo obliga. Si no pones ninguna licencia, bueno, pues las leyes que rigen la creación de código en España, pues son las leyes de propiedad intelectual y copyright, es decir, se considera del mismo nivel que pues, un libro que tú hayas escrito o una obra de arte. Tú siempre vas a ser el autor de ese código y por lo tanto tú tienes una serie de derechos a los que además no puedes renunciar. Es decir, la autoría siempre va a ser tuya, pase lo que pase. Lo que sí puedes hacer es ceder ciertos derechos, dependiendo de aquellos que a ti te interese. Por ejemplo, pues tú puedes ceder el derecho de redistribución. Cualquiera puede utilizar tu código y redistribuirlo sin problema ninguno, pero a lo mejor no quiere ceder el derecho a modificar el código. No quieres que tu código sea modificable, pero sí quieres que sea redistribuible. En fin, hay montones de opciones distintas en cuanto a licencias y ya es cuestión de elegir la que sea más adecuada. Si tú le dices nada, pues de nuevo, las leyes de propiedad intelectual siguen haciendo que este código, aunque yo haga el repositorio público y todo el mundo pueda ver y todo el mundo pueda estudiar mi código, no deja de ser mi código, ¿de acuerdo? Pero bueno, más cosas. Fijaos que además nos dice que la rama principal va a ser main. Ya lo comenté en algún vídeo anterior. Master en algunos círculos se consideran como una palabra
que tiene reminiscencia, una época de esclavitud que no tiene nada que ver absolutamente, ni con la programación, ni con Git, ni con GitHub, ni con Java, ni con absolutamente nada relacionado con la informática, pero, en fin, estamos en una época del buenismo bien, donde esto al parecer es importante. En cualquier caso, una vez que nosotros hemos seleccionado las opciones que queremos, pues simplemente le damos aquí a Create Repository. Y con esto se nos crearía nuestro repositorio. Fijaos cómo efectivamente yo tengo aquí mi readme.md es el único fichero que contiene, y fijaos que ya además se ha hecho el initial commit, es decir, ya tengo un primer commit en mi repositorio GitHub, a pesar de que ni siquiera he empezado a trabajar con él, ¿no? Este es el nombre del repositorio, borrar, y esto que aparece por aquí es lo que yo escribí en el campo descripción. Siguiente cosa que tendríamos que hacer. Ahora yo debería poder descargar mi repositorio desde GitHub a mi máquina y empezar a trabajar en él. Pero lamentablemente no es tan sencillo, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que dar acceso desde mi máquina local, desde mi ordenador, tengo que darle acceso a la cuenta que estoy utilizando para poder acceder a este repositorio. La manera más cómoda, con mucha diferencia y también más segura para hacerlo, es a través de SSH. SSH lo que me permite es conectarme desde una máquina a otra máquina distinta, estableciendo un túnel seguro y cifrado. Se utiliza para ello un par de claves pública-privadas, es decir, yo desde mi máquina, la máquina que estoy utilizando, desde mi PC, voy a generar dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública, como el nombre indica, se la puedo dar a cualquiera. Cualquiera puede utilizar esa clave pública que yo voy a generar para cifrar contenido. Se cifra con ese contenido y se me manda a mí. Solo quien tenga la clave privada va a ser capaz de descifrar ese contenido. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Y viceversa, cuando yo me conecte desde mi máquina a la de GitHub, lo que va a ocurrir es exactamente igual. Si yo le voy a dar a él mi clave pública, él me dará su clave pública y de esa manera yo puedo cifrar cosas que solo él va a poder descifrar y viceversa. Él va a poder cifrar cosas que solo yo voy a poder descifrar. Y de esa manera se construye un túnel cifrado y seguro, de manera que nadie que esté en medio sea capaz de interpretar qué es lo que estamos intercambiando. Eso es lo que se consigue con SSH, un protocolo que lleva con nosotros mucho tiempo, un protocolo muy seguro y un protocolo que realmente merece la pena conocer. Si no tenéis muy claro cómo funciona ni las cosas que se pueden hacer con él, recomiendo que le echéis un vistazo porque 100% merece la pena. En cualquier caso, hay que conseguir generar primero la clave y luego que pueda acceder a GitHub. Bueno, mirad, hay una página que es esta de por aquí, espero que se vea correctamente en la grabación. Vale, sí, más o menos se ve. Y bueno, pues nada, en esta página lo que se nos muestra es una manera de conseguir conectarse a GitHub utilizando SSH. Vale, le he hecho un poquito a la derecha para que sea mejor. Y bueno, el contenido de esta página web es la que yo voy a ir siguiendo paso a paso, aunque bueno, realmente no lo voy a mostrar aquí porque la idea es que se vea cómo se hace en un ordenador, ¿no? Pero bueno, empezaríamos desde el principio. Aquí hay una introducción de qué es SSH y por qué es interesante. Luego podríamos pasar a la siguiente opción de cómo, si yo ya sé qué es SSH, ya lo he utilizado, pues probablemente si lo he utilizado ya tenga mis propios pares de claves pública-privada y por lo tanto podría reutilizarlo. Aquí aparecerá en función del sistema operativo. Bueno, pues si tenemos Windows te da información de cómo se puede hacer en Windows, y si estamos utilizando Linux, como en mi caso, pues aquí aparecerá la información de Linux. En cualquier caso, bueno, yo voy a seguir el tutorial paso a paso. Lo que voy a hacer es, voy a echar para abajo el Firefox y voy a subir mi máquina en la que voy a estar trabajando. Entonces, simplemente adiós Firefox, hola Linux. Y bueno, pues nada, vamos a empezar desde la primera parte. Lo primero que nos dice, bueno, pues es que comprobemos si tenemos ya nuestras claves SSH o si no las tenemos. Mirad,
Cuando yo genero el par de claves, normalmente dentro de mi directorio home, para que se vea que efectivamente estoy en el directorio home, yo hago un cd, eso me vuelve al directorio home, que es en el que sé que estaba, mi directorio personal, porque aparece ahí la virgulilla. Bueno, pues si yo hago un ls-a, ¿sí? Bueno, pues yo puedo ver el contenido del directorio actual, incluyendo los ficheros ocultos. Eso es lo que me indica el "-a". Bueno, pues si yo tuviera alguna clave SSH generada, la tendría en un directorio que se llama .ssh. Como podemos ver en esta máquina, bueno, si yo intento meterme en ese directorio, me dice que efectivamente ese directorio no existe y por lo tanto yo no tengo ninguna clave creada de antemano. Luego, por lo tanto, lo que tendré que hacer será, primer paso, pues generar la nueva clave, la nueva par de claves pública y privada. Bueno, pues a ver, intento de alguna manera, a ver cómo podría hacerlo. ssh-key gen -t ed 25519 ed 25519 -c y mi correo electrónico gmail.com. ¿De acuerdo? Esta es la orden que yo tengo que escribir para generar, para generar mi par de claves públicas y privadas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el algoritmo de cifrado que yo voy a utilizar. Se pueden utilizar varios, pero bueno, se supone que este es uno de los más potentes a la hora de utilizarlo. Y con este "-c", "-c" mayúscula por cierto, simplemente se indica cuál es el correo electrónico que va a estar asociado a esta clave. Este correo electrónico que yo pongo aquí, pues debería ser el correo electrónico que está asociado con la cuenta de GitHub. Bueno, siguiente cosa que me pregunta, oye, ¿en qué fichero quieres tú que se guarden, qué ficheros quieres tú que se guarden el par de claves pública y privada que me va a generar? Y me aparece esta como una de las opciones. Fijaos que efectivamente este fichero, este directorio .ssh, hemos visto que no existía, lo hemos visto justo ahora, y por lo tanto lo que va a hacer es crearme dentro de mi directorio personal, dentro de mi directorio /home/Javier, me va a generar un directorio nuevo .ssh, y dentro de ese .ssh me va a generar este fichero que contiene la clave privada. ¿Ese fichero me parece bien? Me parece estupendísimo. Nada, es estupendo. Y entonces, bueno, pues efectivamente me lo ha creado. Bueno, una cosa. Puede ser interesante, aunque yo voy a decirle que no lo haga, puede ser interesante que tenga una clave para utilizar ese fichero. Es decir, que cada vez que yo vaya a acceder a la clave pública o clave privada, cada vez que vaya a establecer una comunicación cifrada, por lo tanto, bueno, pues tenga que ponerle una contraseña. Eso es muy razonable que lo hagamos, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que en mi caso yo no lo voy a hacer porque tengo plena confianza de que mi ordenador es 100% seguro, por la razón que sea, ¿vale? Pero lo ideal sería ponerle una clave. Entonces, yo no le voy a poner clave para que sea todavía más cómodo de utilizar porque soy una persona muy vaga. Me pregunta, ¿quieres poner una clave? Le digo no, así que le doy directamente al intro. ¿Estás seguro? Oye, introduce de nuevo la clave. Segurísimo, no quiero nada. Y de nuevo lo que me hace simplemente es añadirme esto que aparece aquí como una fingerprint. ¿Vale? Esto que me ha generado pues forma parte de lo que sería, bueno, pues mi clave generada, ¿vale? Bueno, pues con esto ya hemos generado, realmente hemos generado dos ficheros. Se me ha generado la clave privada, que es esta que aparece por aquí, esta, y la clave pública es esta que aparece por aquí. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues siguiente paso. El siguiente paso consiste en coger esa clave y dar acceso para que esa clave pueda conectarse con esa clave. Yo me pueda conectar a GitHub. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, voy a coger este fichero que aparece por aquí, este que aparece por aquí, y lo quiero imprimir. Yo hago un cat para que se me muestre el contenido del fichero y quiero que se me imprima en pantalla. ¿Vale? Aquí está. Le doy al intro y efectivamente esto que aparece por aquí es la clave
la clave pública que se me ha generado. Lo que voy a hacer es copiar la selección y me voy a venir a mi cuenta de GitHub. Es decir, vuelvo a cerrar vuelvo a cerrar. Lo que voy a hacer es simplemente vuelvo a echar abajo mi ordenador, vuelvo a mostrar el página del Firefox y efectivamente aquí tengo mi repositorio. Bueno, pues lo que voy a hacer es darle al botoncillo este de por aquí, le voy a dar a Settings. Fijaos que no le estoy dando a este Settings de por aquí, porque esta sería la configuración de este repositorio. Yo lo que quiero es que mi usuario, pueda hacer login en GitHub a través de esa clave SSH. Así que le doy al menú que aparece arriba a la derecha, le daría aquí donde pone Settings. Me vendría por aquí donde pone clave SSH y GPG. Le doy a esa opción y lo que quiero es añadir una nueva clave SSH. Aquí le tengo que poner un título que sea descriptivo. Por ejemplo, pues yo estoy utilizando una máquina virtual. Sí. Máquina virtual para un curso, ¿no? El curso se llama CDP y por lo tanto, bueno, pues me parece que es un nombre razonable. En cualquier caso, lo voy a borrar dentro de 10 minutos, así que da un poco igual. Y simplemente lo que hago es pego el contenido que me mostró anteriormente el comando anterior. Es decir, si os fijáis, vuelvo por aquí para que se vea, echo esto hacia abajo y vuelvo a la máquina. Lo que he hecho es copiar esto que aparece por aquí, simplemente lo que yo he copiado. He venido luego al Firefox y es precisamente lo que he pegado aquí. Esto es lo que aparece por aquí. Le daría al botón de añadir nueva clave y con esto en principio pues debería ser suficiente. Fijaos que la nueva clave añadida aparece aquí con el nombre y le puedo dar a delete. Si yo quiero, por ejemplo, que varias personas puedan acceder con claves distintas, por ejemplo, podría añadirlo por aquí. O podría tener una clave SSH en cada ordenador que utilizo. Lo que sea, hay varias maneras de plantear esto, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues ya tendríamos nosotros nuestra clave planteada. Un segundo, voy a reorganizar un poco los elementos de cómo lo tengo yo puesto para que se vea a un lado el Firefox y al otro lado se vea la máquina virtual. Un segundo y ahora vuelvo con la magia de la edición. Bueno, más o menos, ¿no? En fin, bueno. Esto es el Firefox, esto de aquí es mi máquina virtual en la que yo estoy haciendo todas las pruebas, ¿no? Entonces, fijaos lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a comprobar si me puedo conectar desde esta máquina de aquí, esta que aparece aquí. Bueno, pues a ver si me puedo conectar efectivamente por SSH a GitHub. Bueno, pues la manera de comprobar la conexión sería hacer un SSH -t git@github.com. Creo que no me he equivocado, efectivamente, no me he equivocado. Y entonces me dice, oye, ojo, cuidado, atención, es la primera vez que te vas a conectar a esta máquina. Esta es la IP que tiene ahora mismo, o que me asigna ahora mismo para GitHub. Y dice, oye, resulta que es la primera vez, no sabemos si es un equipo conocido y por lo tanto no sabemos si deberíamos conectarnos o no directamente. ¿Por qué te pregunta esto si estoy diciendo que con el par clave pública, clave privada, establezco un túnel seguro de comunicaciones? Bueno, porque a lo mejor hay un ataque de man in the middle. Es decir, yo creo que me estoy conectando a este ordenador y resulta que en realidad me estoy conectando a este otro por primera vez. Hay alguien que está suplantando a este la primera vez. Por eso me pregunto, oye, ¿estás seguro de que este es el ordenador que te quieres conectar? Como en mi caso, bueno, decir que sí, porque es altamente dudoso de que haya un man in the middle por aquí en medio para mí, voy a decir que sí. Es decir, la primera vez que te vas a conectar por SSH con un equipo nuevo, te pregunta, oye, ¿estás seguro de que quieres conectarte? Y tú le dices que sí. Y ya está. Y me dice, oye, hola, profesor Info, que es mi usuario. Dice, pues te has autenticado de manera exitosa, pero GitHub no proporciona un acceso vía shell.
No hay problema porque nunca quisimos un acceso vía shell a GitHub. En cualquier caso, ya hemos conseguido acceder por SSH, que es lo que nosotros queríamos. Es decir, nos podemos comunicar con Git a través de SSH. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué haríamos nosotros? Lo que haríamos sería simplemente descargarnos el repositorio que yo he creado, este repositorio borrar. Lo que vamos a hacer es simplemente cogerlo y descargarlo a mi máquina. Es decir, quiero coger este repositorio y descargarlo una copia local. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Lo que voy a hacer es, fijaos aquí, que este es el código de mi repositorio, profesorinfo/borrar. Aquí en el botón este que pone verde, que pone code, si yo le doy, fijaos que tiene como una flechita indicando que, bueno, si le doy, se va a descargar un menú. Aquí lo puedo descargar de varias maneras. Puedo clonar este repositorio por HTTPS o bien por SSH. Esta es la manera que realmente se recomienda, ¿de acuerdo? Entonces lo que haríamos que sería, fijaos, este es el código de mi repositorio cuando yo accedo por SSH. Lo copio. Y a partir de aquí, pues lo que voy a hacer es, voy a crear un repositorio, voy a crear aquí un directorio, perdón, que le voy a llamar borrar. Esto realmente no es necesario, pero lo hago porque me gusta tener las cosas un poquito más limpias. Bueno, me meto dentro de este directorio borrar que yo acabo de crear y lo que voy a hacer es simplemente un git clone. Lo que pasa es que en vez de decir, oye, clóname, como hemos hecho en anteriores ocasiones, clóname este repositorio local, ahora quiero que me clones este repositorio que está en internet, que está en GitHub. Lo único que he hecho es el código que aparece por aquí, lo he pegado aquí. Y ahora le doy. Y me dice, ojo, me dice, oye, estoy clonando en borrar. Y me dice, bueno, pues nada, simplemente lo que estamos comentando de que se ha configurado pues el host, la dirección IP del GitHub, como lista de equipos conocidos. Ya está, esto es lo que ha ocurrido. Cuando yo le hago aquí un ls, fijaos que lo que ha hecho es crearme un directorio con el nombre del repositorio. Por eso decía que este directorio borrar no era necesario que yo lo crease, porque me lo iba a crear él de todas formas. Pero bueno, no pasa nada. Me meto dentro del directorio que me ha generado, hago un ls, fijaos que lo que contiene es el readme.md, pero si hago un ls-a, veo que también se me ha generado, o puedo ver, el directorio oculto.git que contiene todas las revisiones de mi repositorio. Si yo hago un git log -one line, puedo ver cómo efectivamente puedo ver el primer commit que se hizo automáticamente, que es el 21ADF8. Bueno, ese es el mismo que aparece aquí, que aparecía aquí, ¿vale? Como initial commit, que es este mensaje que tengo aquí disponible, con lo cual ya tengo el código, el repositorio que yo tenía en la nube, pues ya lo tengo yo ahora descargado en mi máquina local. A partir de aquí lo que haríamos sería simplemente ir, pues, como siempre, modificando los ficheros que están en el repositorio. Por ejemplo, yo voy a crear un fichero que se llame autor.txt que contenga mi nombre, Javier Mancera, placa. ¿Lo desea guardar? Sí, lo guardo. Entonces cuando yo hago un ls veo que aquí está autor.txt. Si yo hago un git status-s, me dice que este fichero autor.txt git pues no lo controla, efectivamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo añado, git add autor.txt y añado ese fichero autor.txt y hago un commit -m indicando añado autor.txt. ¿De acuerdo? Bien, cuando yo hago ahora un git log -one line, puedo ver cómo mi repositorio local ha avanzado un commit. Sin embargo, fijaos, este origin head, origin main, lo que me está indicando es simplemente que el repositorio remoto, que aparece con el nombre clave origin, porque es el nombre que le da por defecto GitHub y Git, cuando hago el repositorio, bueno, pues lo que me está indicando es simplemente que, oye, el repositorio remoto se ha quedado en este commit y tú has avanzado un commit más. ¿De acuerdo? Es decir, hay ahora mismo una discrepancia entre el repositorio local que yo tengo
y el repositorio que está en GitHub. Hay una diferencia. ¿Qué tendré que hacer? Bueno, pues mira, por mucho que yo recargue aquí en GitHub, este código no lo he subido. Este código solo, o este fichero nuevo autor.txt, este nuevo commit, solo se encuentra en mi máquina local, en mi PC personal en el que yo estoy trabajando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Subir los cambios. Oye, he hecho una serie de commits y por lo tanto puedo subir los cambios que he realizado. El último commit que he realizado, quiero subirlo. ¿Cómo lo hago? Con un git push. Yo hago un git push. Como no le he puesto clave como no le puse clave a los ficheros de clave pública y clave privada, pues no me la pide. Directamente hago un git push, automáticamente se conecta con GitHub, establece el túnel seguro de comunicaciones y sube rápidamente al repositorio todo lo que yo he hecho. Fijaos, aquí evidentemente tengo que recargarlo porque esto es lo que se hizo hace 27 minutos. Si yo ahora recargo la página, aquí está autor.txt que ha sido añadido hace 2 minutos. Y esta es la manera de ir subiendo los commits que yo vaya realizando en mi máquina. Y es tan sencillo como eso, no es nada más complicado. Aún así vamos a ver un caso, algo que podría ocurrir cuando estamos trabajando con varias personas. ¿Qué pasa si, bueno, ahora mismo se supone que yo tengo mi repositorio local, mi repositorio en mi máquina local, está perfectamente sincronizado con lo que hay en GitHub. Eso es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer el siguiente caso. Voy a modificar, de los archivos que hay, voy a modificar este readme.md. Voy a añadir algo de información. Mirad. Lo abro con nano y en vez de decirle, bueno, pues repositorio de prueba para el curso de CDP y le voy a decir que se va a añadir algo más, por ejemplo, pues información. Y le voy a decir, por ejemplo, repositorio para mostrar cómo se puede acceder o cómo se puede trabajar con un repositorio remoto almacenado en GitHub. Bueno, como veo que esto es muy largo, así, estupendo, simplemente lo voy a guardar así. Total, yo cojo y lo guardo, ¿de acuerdo? Si yo hago un git status -s, veo que el fichero readme.md ha sido modificado, ¿de acuerdo? Bien, fijaos lo que voy a hacer. Voy a hacer un git add, voy a añadir readme.md y voy a añadir un commit. Es decirle, oye, pues quiero hacer un commit con el mensaje de modificado readme. ¿De acuerdo? Claro, cuando yo hago un git log -one line, pues efectivamente vuelvo a tener la misma situación que tenía antes. Es decir, mi repositorio local ha avanzado un nuevo commit, mientras que el repositorio que está en GitHub se ha quedado en el segundo commit, este que tengo por aquí. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo quiero es que ahora quiero modificar, porque a lo mejor estoy trabajando en el mismo repositorio, pues estamos trabajando dos compañeros al mismo tiempo. Estoy yo trabajando en una parte del código al mismo tiempo que otra persona está trabajando en otra parte del código del repositorio. Bueno, pues voy a simular esa situación. ¿Cómo? Bueno, pues resulta que en GitHub yo puedo modificar los ficheros también directamente. Fijaos que aquí en readme.md yo tengo aquí el botoncillo este del lápiz indicándome que yo puedo editarlo. Bueno, pues le doy y modifico aquí añadiendo la información que me parezca oportuna. Por ejemplo, voy a decir, pues, este repositorio será eliminado tras la grabación del vídeo. ¿Vale? Tras la grabación del vídeo. Se supone que este es el nuevo contenido que yo quiero que aparezca en el fichero readme.md. Se supone que esto lo está haciendo otra persona, no lo estoy haciendo yo, sino un compañero, ya digo.
Y de nuevo yo aquí puedo establecer un commit, el commit que a mí me parezca oportuno. Si no le pongo nada, el mensaje que va a aparecer es este de update readme.md, que sería simplemente actualizo readme.md. Bueno, pues lo voy a poner pero en castellano. Actualizo readme.md. Si necesito que aparezca más información, lo puedo añadir por aquí. Puedo crear una nueva rama por aquí con este... No. Hazme un commit directamente. Commit. ¿De acuerdo? Esto es lo que está ocurriendo. Vale. ¿Qué es lo que tengo yo ahora entonces? Pues resulta que lo que ha ocurrido es que yo tenía mi repositorio en GitHub, que estaba además perfectamente sincronizado con mi repositorio en mi máquina, en mi PC, ¿no? Mi máquina local. Yo he añadido un commit nuevo aquí. Y aquí se ha añadido un nuevo commit. Y estamos en dos commits distintos. Ya no es que mi máquina, mi repositorio local haya avanzado a un commit y el remoto se haya quedado anclado en el anterior. No, es que el repositorio también ha avanzado un nuevo commit que es distinto al mío. Es decir, lo que ha ocurrido es que, aunque sea la misma rama, tenemos que se han avanzado de dos maneras distintas. Uno, un commit en mi máquina local y un commit directamente en la máquina remota. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si estamos hablando de, estamos hablando de una aplicación que tiene que dar de altas a usuarios y yo estoy trabajando en el alta de usuarios y al mismo tiempo hay un compañero que está trabajando en modificaciones de usuarios y a lo mejor hay otro que está trabajando en listado de usuarios. Bueno, pues si yo que he hecho el de alta de usuario termino antes que ellos, yo subo mis cambios a GitHub y por lo tanto hay una nueva revisión, ¿vale? Ellos siguen trabajando en su código y cuando añaden su nuevo commit, bueno, pues ya están en otra revisión. Cuando van a subirlo, ojo, la última versión que ellos se subieron, que ellos descargaron de GitHub, era la versión anterior. ¿Qué es lo que me pasa a mí? La última versión, mirad, si vengo por aquí a borrar, para que se vea, la última revisión que yo tengo, que yo me descargué de GitHub, era la segunda. Pero es que en GitHub ya hay una tercera revisión, ¿vale? Es decir, hay una discrepancia entre lo que había en uno y otro. También voy a modificar este fichero autor.txt. Le doy por aquí, le voy a dar al botoncillo este de editar y le voy a decir, bueno, pues que me añada, por ejemplo, pues mi canal de Twitch. ¿Vale? Este sería el canal de Twitch con todo, bueno, aquí sería con todos los vídeos disponibles. ¿Vale? Y de nuevo voy a hacer un nuevo commit. Simplemente voy a decir, esta vez sí lo voy a dejar, voy a decir, oye, update autor.txt commit changes. Esta no es la mejor manera de trabajar, pero bueno, fijaos de nuevo, se ha añadido un nuevo commit al que tenía GitHub. Es decir, yo cada vez el código que está en el repositorio GitHub se va alejando más del último código que yo me descargué de él. Luego, de alguna manera, cuando yo vaya a subir mis cambios, pues voy a tener un problema. Fijaos, yo aquí ya hice el commit. Luego, lo único que tendría que hacer ahora imaginemos que yo efectivamente ya he terminado de modificar mi fichero, lo que voy a hacer es intentar subir mis cambios. Intento hacer un git push. Esto es lo que ocurre. ¡Ojo! Fijaos lo que me dice. Oye, esto ha sido rechazado. ¿De acuerdo? Esto ha sido rechazado. Para que se entienda un poco la situación, mirad. Esto sería lo que hemos ido haciendo. Nosotros lo primero que hicimos fue en GitHub, pues creamos el repositorio e hicimos el initial commit. En realidad no lo hice yo, lo hizo el propio GitHub. Lo que hice fue hacer un git clone del repositorio y entonces me descargué y el PC local, por lo tanto, estaba con el initial commit. Estaban los dos en este punto perfectamente sincronizados. Yo empecé a trabajar desde mi máquina local, añadí el fichero autor.txt y entonces subí ese cambio a GitHub. Y entonces GitHub pues subió al commit en el que yo me encontraba. De nuevo estaban perfectamente sincronizados tanto GitHub como la máquina local. Resulta que yo voy a seguir trabajando en local, pero un compañero mío pues, también está trabajando en el mismo repositorio, está trabajando en el código y por lo tanto modificándolo. Mientras yo hago mi modificación local, mi compañero le ha dado tiempo a modificar
varios de sus ficheros de los que él tenía que utilizar. Y por ejemplo, ha generado este de actualizo readme.md, modificó el fichero readme.md, modificó el fichero autor.txt. ¿Vale? Estos son los commits que él realizó. Esos commits yo nunca llegué a descargarlos. La última versión que yo tenía del repositorio, la última vez que estuvimos los dos en mi repositorio local y GitHub sincronizado, fue aquí, en este punto. Esto ha hecho que el repositorio de GitHub avance y el mío no. Pero ¿qué pasa? Que ahora el mío avanza también. El mío resulta que avanza modificando también el fichero de readme.md. Fijaos que voy a tener un conflicto, es muy evidente. Aquí se ha modificado el mismo fichero que aquí y ya no están sincronizados. Cuando yo voy a subirlo, lo que me está indicando Git es, oye, cuidado, que tú sepas que hay una discrepancia, que en este punto, concretamente en este punto, se separaron los repositorios. Es decir, el mismo repositorio, pero el código se separó. Aquí ha habido dos commits más que no son el último que tú tienes descargado. Cuidado con eso. Eso es de alguna manera lo que está intentando indicarme por aquí. ¿De acuerdo? Me dice, mira, las actualizaciones que tú estás intentando hacer cuando has hecho este git push, pues me dice, oye, pues han sido rechazadas porque la rama remota, el repositorio remoto, contiene trabajo. Vale, contiene trabajo que tú no tienes localmente. Dice, esto normalmente ha sido causado porque otro repositorio, porque se ha hecho un push desde otro repositorio, etc. Lo que me está diciendo es que probablemente tengas que integrar los cambios que se han hecho en la rama remota a tu rama local antes de poder hacer un nuevo push. Y me dice que utilice un git pull. Eso es lo que me está indicando. Es decir, lo que me está indicando es, para que yo pueda hacer un git push con el commit que yo he realizado, tengo que descargarme los cambios que tiene el repositorio remoto a mi máquina local. Si hay algún tipo de conflicto, y probablemente lo haya, o al menos es posible que lo haya, porque hemos modificado los mismos ficheros, bueno, pues si hay algún tipo de conflicto, resuélvelo. Y se resuelve de la misma manera que cuando hemos fusionado dos ramas. Resuelve ese conflicto. Y una vez que tenga ese conflicto resuelto, entonces sí que podrás hacer un git push para subir los cambios que tú has hecho en tu máquina local a el repositorio de GitHub. Nada, vamos al lío. Primero, borro. Y ahora pues lo que voy a hacer es un git pull, que es lo que me indicaba el mensaje para resolver el conflicto. Hago el git pull, fijaos, push sería empujar, pull sería tirar. Bueno, cuando yo quiero subir mi código, mi repositorio, mi commits a GitHub, lo que hago es un push, empujo mis cambios. Cuando quiero traerme los cambios, hago un pull, tiro de ellos, ¿vale? Eso es lo que hago con un git pull. Fijaos, el git clone solo lo hago la primera vez, es equivalente al git init. Es decir, solo se hace una vez al principio. Una vez que yo he hecho el clone, se acabó. Ahora, cada vez que yo quiero traerme los cambios que hay en el repositorio, haré un git pull. Lo ejecuto para ver qué es lo que parece. Se conecta al repositorio, se trae los cambios que se han realizado, es decir, los 4 commits que hay por aquí, se los baja y me indica, oye, qué es lo que está ocurriendo. Me dice, oye, cuidado que aquí hay conflictos, porque podría no haber ningún conflicto. Podríamos haber modificado ficheros que fueran totalmente diferentes, que hubieran sido distintos y que nadie se hubiera pisado el trabajo con nadie. Pero eso es raro que ocurra. Bueno, pues veamos lo que me está diciendo. Me está diciendo, bueno, pues lo que se está descargando, en fin, lo que se ha modificado, desde qué repositorio se está descargando, a qué rama y tal. Y aquí, esto que aparece por aquí, lo que me va indicando es simplemente que bueno, hemos hecho un git pull sin indicar cuál es la estrategia que queremos seguir para la unión, ¿no? de esos cambios. El que normalmente se utiliza es este de por aquí, pero bueno, que sería hacer pues equivalente a cuando hemos hecho un merge de dos ramas, ¿vale? Sería equivalente. Bueno, lo más sencillo sería que nosotros lo configurásemos con esto que aparece por aquí
de manera que no nos vuelva a decir en absoluto nunca más que no lo hemos establecido. Y la otra manera pues sería indicándolo directamente con la línea, es decir, haciendo un... Uy, me he equivocado por aquí. Vale, por Dios. La otra sería simplemente indicándolo, haciendo un git pull menos no rebase, ¿vale? Y así nos chillaría. La otra manera de hacerlo pues sería simplemente indicarlo que nosotros siempre queremos esta estrategia, ¿vale? Siempre queremos esta estrategia y si lo queremos para todos nuestros proyectos pues haríamos git config menos global, ¿vale? Pero bueno, en principio nosotros esto no lo vamos a toquetear, nos da un poco igual y ya está. En cualquier caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es lo que ya sabíamos. Mirad, está intentando hacer una autofusión del fichero readme.md. Me está diciendo, oye, automerging readme.md. Y de nuevo me está diciendo que hay conflictos en ese fichero concretamente. Veamos los conflictos. Bueno. Mirad, yo... Ay, me estoy confundiendo de nuevo. Por aquí. Vale, voy a un ls. Este es el fichero readme.txt que me está diciendo que tengo problemas. Bueno, lo que voy a hacer es voy a abrir el Sublime Text y voy a abrir ese fichero. ¿Dónde está ese fichero? Aquí borrar readme.md. ¿Vale? Este es el fichero que me está dando problemas y por lo tanto que Git no ha sido capaz de fusionar. Fijaos que lo he intentado y ha dicho, oye, pues mira, resulta que esto, ¿vale? Es común a tanto la versión que tú tienes en tu máquina local como la que está en GitHub. De nuevo, fijaos, esto que aparece por aquí es la información que hay en la versión de este fichero que está en mi máquina local. Luego aparece un igual, indicando que entre este igual y esto es la información que hay en la versión de este fichero que está actualizada en GitHub. Si os fijáis, efectivamente, este repositorio será eliminado tras la grabación del vídeo, es la información que contiene en GitHub, ¿vale? Mientras que en mi máquina local, esta es la información que tenía. Bueno, pues de alguna manera hay que resolver el conflicto. Es decir, de alguna manera hay que indicarle qué contenido queremos que aparezca en este fichero. Y entonces, bueno, pues yo le puedo decir, pues oye, mira, yo quiero que aparezca así. Luego quiero que aparezca esto de información. Un repositorio, me parece estupendo. Esto lo vamos a quitar. Quiero que aparezca esto. Y ya está, ¿vale? Con esto lo guardo y ya he resuelto el conflicto. Si fuera código, pues a lo mejor es más sencillo ver qué parte es la que quiero que aparezca o qué parte es la que no quiero que aparezca, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues esta es la información que yo he pensado que debe contener este fichero. Es decir, estoy fusionando las dos versiones que hay en mi máquina local y la que hay en GitHub. Con esto lo cambiaría. Y si le diera abrir el otro fichero autor.txt, fijaos como aquí yo en mi parte local no lo toqué, se actualizó en GitHub y él sí que ha sido capaz de automáticamente fusionarlo, ¿vale? Y me ha añadido, bueno, pues la URL de mi canal de Twitch. Ya está, tan sencillo como eso. Entonces se supone que nosotros ya con esto, efectivamente, hemos modificado nuestro trabajo, hemos sido capaces de fusionar el último commit que había en GitHub con los cambios que yo había realizado en mi máquina local. Pues muy bien, lo siguiente por lo tanto será añadir los ficheros, crear un nuevo commit, indicando que este es la fusión de... del repositorio local y el remoto, por ejemplo, este mensaje, ¿vale? Y ahora sí que puedo hacer un git push porque mi commit contiene los cambios que se han realizado tanto en la parte remota como en la parte local. Cuando yo haga aquí un git push,
ya no hay problema porque los conflictos fueron resueltos. Fijaos que este fichero readme.md, cuando yo le dé aquí a actualizar, debe actualizarse con la información que he añadido en el commit que está en la máquina local. ¿De acuerdo? Bueno. Mirad, para que se vea, si yo hago en mi máquina local, si yo hago un git log --one line decorate all graph, que esto era lo que nosotros escribíamos cuando queríamos ver el tema de las ramas, fijaos que es equivalente precisamente al haber trabajado con ramas. Es decir, este era el initial commit, efectivamente, este era común a los dos, este añado autor.txt era común a los dos, y ahora resulta que en un momento determinado esto está en mi máquina local, modificado readme.md. ¿Vale? Esto forma parte de mi máquina local, este commit. Este commit, sin embargo, se ocurrían directamente en en el repositorio remoto. Había alguien que había hecho un commit directamente aquí. Y entonces, por lo tanto, yo tengo dos ramas. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es un merge de estas dos ramas. Lo que pasa es que en vez de ser dos ramas locales, una era una rama local mía y la versión de la misma rama, pero en el repositorio remoto. ¿De acuerdo? Pues nada, yo creo que con esto podemos dar por concluido este mini curso de Git, teniendo en cuenta el tiempo que le hemos dedicado y teniendo en cuenta también las características del curso y bueno, que tampoco tenemos mayores pretensiones, creo que es suficiente como para poder decir que se han conseguido muchas cosas. Hemos visto cómo se crea un repositorio, hemos visto cómo se utilizan etiquetas, hemos visto cómo se hacen commits, hemos visto cómo se resetean commits, cómo podemos recuperar versiones anteriores de un código, hemos visto cómo se trabaja con ramas, hemos visto también cómo se utilizan repositorios remotos y repositorios locales. Así que yo creo que podemos estar contentos de lo que se ha llegado a ver. Y lo último que voy a enseñar es precisamente cómo se eliminan repositorios y tal. Bueno, primero, cosa que voy a hacer. Imaginemos, por ejemplo, que esta clave que yo estoy utilizando, pues resulta que ha sido, por la razón que sea, resulta que alguien ha conseguido acceder a ese ordenador, como no le puse clave a la clave SSH, no le puse contraseña cada vez que iba a utilizarla, y alguien ha sido capaz de entrar y robarla. Bueno, pues simplemente lo que podemos hacer es eliminar la clave y ya está. Y ya desde aquí no se pueden hacer nuevos push, es decir, este usuario, esta clave SSH que sigue estando aquí, pues no puede acceder a mi repositorio, no puede acceder a mi cuenta de GitHub. Y la otra cosa que vamos a hacer es acceder a mi repositorio, este repositorio borrar, y lo voy a eliminar. Para ello, fijaos, le vamos a dar al botoncillo este que aparece por aquí. No, este no, lo que pasa es que lo tengo en la pantalla pequeña. Pero bueno, aparecería aquí también con un engranaje de esto, ¿no? Indicando que, bueno, que la opción es de settings, ¿no? De configuración. Le daríamos a configuración del repositorio. Me vengo abajo del todo y fijaos que lo que aparece aquí es la parte que dice eliminar este repositorio. Yo quiero eliminar el repositorio efectivamente. ¿Cómo? Pues lo que me pide es que coja el nombre del repositorio y lo copie. Simplemente lo copio, lo pego aquí abajo para confirmar que quiero eliminarlo. Sí, entiendo las consecuencias, esta opción no se puede deshacer y por lo tanto todo lo que haya hecho se perderá. Bueno, tendrás copia de seguridad si hay algo importante por aquí. Entiendo las consecuencias, elimina este repositorio. Le doy. Es posible que para eliminar o hacer alguna de estas características, GitHub te pida de nuevo la clave y la contraseña de tu usuario en la página web. Pero bueno, con esto sería suficiente, ya tendríamos nosotros nuestro repositorio de prueba eliminado. Y ahora sí, doy por concluido el curso, por lo menos la parte esta de Git, y me despido. Hasta luego.